Amén. Leamos entonces Lucas 10, 25 al 29. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerlo a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pasamos al versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Querido Padre, te damos gracias que vienes a nosotros vez tras vez y te ofreces a tu Hijo Jesús como la solución a todo lo que es problema para nosotros, a todo lo que nos aqueja. Entonces pedimos hoy que podamos escuchar a ti hablándonos y que podamos prestar atención con nuestros oídos y que tu Espíritu Santo aplicará esta palabra a nuestras vidas. En nombre de Jesús, oremos. Amén. El título del sermón es, si lo tuviera que resumir en una palabra, es legalismo. Entonces, la idea es que nosotros estamos atrapados en el legalismo y nosotros entonces como tal necesitamos escaparnos del legalismo. Como consecuencia hay una pregunta detrás de esto que es: ¿cómo puedo escaparme del legalismo? Yo cuando vengo a Colombia, normalmente voy para visitar el peluquero. Y hago eso porque los peluqueros aquí cortan el pelo muy bien. Entonces espero en los Estados Unidos, aguanto y llego aquí y voy directamente al peluquero para que me vea todo lindo y que todos ustedes pueden tener una buena impresión de mí. Entonces voy al peluquero esta vez cuando llegué y le pregunto: ¿cómo estás? Y él me dice, estoy bien gracias a la fe en Dios. Entonces yo digo, bueno, qué interesante, qué expresión tan llamativa. Entonces le pregunto, ¿qué quieres decir por fe en Dios? Entonces él va tratando de explicarme qué significa fe en Dios. Y yo no estoy muy convencido. Entonces yo le pregunto usando una metáfora, un ejercicio de la imaginación. Y le pregunto, si vos llegaras, si murieras y llegaras a las puertas del cielo y tocaras sobre esa puerta y San Pedro te contesta. Y él te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en el cielo? ¿Cómo le contestarías? Entonces el señor peluquero me dice, bueno, le diría que es porque yo he hecho lo bueno en mi vida. Entonces todos ustedes deben tener los pelos parados ahora, ¿sí? Porque eso es legalismo. ¿Qué es legalismo? Legalismo es hacer depender mi relación con Dios de mis propias obras. Legalismo es basar mi relación con Dios y hacerlo depender de lo que yo hago. Y sí,
nosotros vamos por las calles de Medellín o cualquier calle de cualquier ciudad en este mundo, y si paras a la gente y le dices, eres una buena persona, te dirán, sí, no soy tan malo, no he matado a nadie, no he violado a nadie, soy una persona buena. Entonces, legalismo, el querer basar nuestras vidas sobre lo que nosotros hacemos, es prevalente en todo el mundo. Pero también lo que me preocupa es que es prevalente en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos normalmente de que nuestra relación con Dios depende de lo que hacemos. Si tenemos un buen día, decimos, qué bien lo que hice, Dios está feliz conmigo. O si hago algo y tengo un día malo y peleo con todos y estoy enojado y estoy irritable, digo, Dios debe estar enojadísimo conmigo. Y encima de eso, nosotros en la iglesia miramos a la otra gente y los miramos y decimos, esa persona allí sentada, esa persona no está obedeciendo, esa persona no es una buena persona. Y entonces hacemos que nuestra relación con otras personas dependen de sus obras. Entonces, el legalismo está muy arraigado en nuestros corazones. ¿Cómo escapamos del legalismo? Porque el legalismo no es religión cristiana. Entonces, el primer punto para poder escapar del legalismo es que debemos admitir nuestra incapacidad. En la lectura de hoy, que es súper interesante, el maestro de la ley viene y quiere atrapar a Jesús. Y en realidad, él es el que está atrapado en su legalismo, en su querer obedecer. Y entonces él pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta súper importante, pero está mal, porque está preguntando, ¿qué tengo que hacer? Y él conoce la ley, entonces Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Entonces el Señor responde con dos citas, ama al Señor tu Dios, y ama a tu prójimo, y ama al Señor tu Dios con todo tu ser, de tal forma que vivís ese amor para tu prójimo de una perfección increíble. Entonces Jesús le mira y le dice, muy bien, has respondido correctamente. Y después dice, haz esto y vivirás. Y el maestro de la ley, parece que estuvo algo inteligente, quería justificarse. Entonces trata de rebajar la ley a algo que él pudo hacer y dice, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, luego de explicarle el parábola, le pregunta astutamente, porque le deja a él contestar, ¿cuál de estos tres fue prójimo? Y él le dice, y esto es lo que dice en griego, el que le hizo misericordia. Y luego Jesús le mira y le dice, ve tú y haz lo mismo. Si escucharon ahí, hay un montón de haz esto, haz el otro, está repetido. Y la repetición nos ayuda a entender de qué se trata esto. Es hacer. Y todos ustedes que entienden teología deben saber que Adán y Eva fueron los únicos que pudieron hacer y también no hacer. Pudieron obedecer y desobedecer,
pero desafortunadamente desobedecieron, entonces cayeron y entendemos que cayeron completamente, totalmente. Entonces, todos los que vienen como descendientes de Adán y Eva tienen una naturaleza pecaminosa y desafortunadamente esa naturaleza pecaminosa indica que solo podemos pecar. Y el maestro de la ley sabía que en la ley decía que el que no continúa haciendo todas las cosas escritas en la ley está maldito. Entonces piensa en esta historia, porque para mí la historia es muy negativa, es muy negra. Este señor, ¿qué hizo con todo esto? ¿Y qué pasó después de la historia? Hay historias que terminan con preguntas, como el libro de Jonás. Y Dios le hace una pregunta. Pero esto, el silencio debe gritar, porque el maestro de la ley, si se fue, debería haber ido deprimido. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar esto y tenemos que pensar de nosotros y también podemos pensar del peluquero, y el peluquero debería haber reflexionado y dicho, no llego por mis obras. No llego porque no he hecho solo lo bueno, he hecho también lo que no es bueno. ¿Por qué no lo dijo? Porque la alternativa es demasiado malo. Es horrible pensar de que no llegamos, de que no entramos en el cielo, de que no tenemos alternativas, de que no tenemos opciones. Para mí, esto es como no tener alternativas y no poder llegar a la vida eterna, que uno solo tiene expectativas de muerte y muerte eterna. Es como estar encerrado en un cajón vivo, puesto en la tierra, en la oscuridad, y solo poder gritar para la eternidad. Así debería haberse ido ese maestro de la ley. Entonces nosotros deberíamos entender que no tenemos capacidad, somos incapaces. Y quiero preguntarles como una nota parentética, o sea, entre paréntesis, si ustedes estuvieran predicando este pasaje, ¿cómo lo predicarían? Dirían, todos ustedes tienen que portarse mejor, tienen que ir y hacer mejor. Pero eso no funciona. ¿Sí? Esta historia te deja con una gran pregunta. Entonces, ¿qué hago? Porque es negativo. Y si es así la situación, bueno, muchachos, seremos el chuzo. Vayamos a la casa y lloramos desconsoladamente por el resto de nuestras vidas. Entonces, termino la pregunta, o sea, el paréntesis. Porque tenemos que evaluar cómo predicamos pasajes negativas, pasajes de ley, porque existen en todas partes, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Entonces, para evitar el legalismo, primero debes admitir tu incapacidad y segundo, debes pedir ayuda de Cristo. Quiero que notan que cuando Jesús responde, haz esto y vivirán, y vivirás, es también citando a el Antiguo Testamento, está citando a Levítico 18:5, que dice básicamente eso, haz esto y vivirás. Y esto no es simplemente un mandamiento, sino que es algo que resume, es una fórmula que resume el Antiguo Testamento, o sea, toda la ley, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer. Haz esto y vivirás. Y resume lo que se llama el pacto de obras.
Sí, el pacto de obras es algo que empieza en el jardín, sí, y Dios dice a Adán y Eva, obedecen. Y el día que no obedeces, morirás. Es la contrapartida a haz esto y vivirás. O sea, no haces esto y morirás. Eso es donde el pacto de obras empieza. El pacto con Israel también es un pacto que depende de la obediencia. Haz esto y vivirás. Es un pacto de obras. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es donde dos personas, dos partidos, o sea, dos partes, hacen un acuerdo de qué va a gobernar la relación. Y después tienen requisitos. Y para cada, si uno cumple los requisitos, hay bendiciones. Y si uno no los cumple, hay maldiciones. Y la maldición, ¿sí?, para no cumplir el pacto de obras es ser cortado del pueblo de Dios. Y entonces, aquí en un pacto de obediencia, todos nosotros fallamos, ¿sí? Y estamos básicamente cortados de la presencia de Dios porque fallamos, no llegamos. Y pregunto a ustedes que son estudiantes, si no pueden llegar, si no pueden pasar un examen, ¿qué hacen? Pueden ir y preguntar al maestro, pueden ir y preguntar al maestro, bueno, ¿quiénes son buenos estudiantes? Y pueden ir y pedir ayuda de esos estudiantes. Y esto es lo que el maestro de la ley debería haber hecho. Debería haber primero admitido su incapacidad y segundo, debería haber dicho, ¿y quién me ayudará? Entonces Jesús le podría haber dicho, para este pacto de obras, solo hay uno que lo ha cumplido. Solo hay una persona al cual este pacto de obras apunta. ¿Por qué? Porque Jesús vino para cumplir toda la ley. Porque Jesús vino para obedecer, para que los muchos podrían llegar a la justicia. Porque ese uno puede servir como sustituto y representante para todos los que han fallado. Entonces, nosotros tenemos que reconocer y entender que Cristo obedeció el pacto de obras para nosotros. Él no necesitaba venir, pero necesitaba por nosotros, por amor a nosotros, obedecer ese pacto de obras. Y lo hizo de tal forma que vivió durante toda su vida aquí en la tierra para ser el segundo Adán y para entonces poder ser representante. Y ese pacto de obras luego le permite ser nuestro representante en otro pacto. Entonces, quiero que noten, Jesús está citando el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y hay un pacto de obras y el pacto de obras está en el Nuevo Testamento. No termina en el Antiguo Testamento. Va hilándose y el pacto de obras sigue vigente hoy en día. Si hubiera alguno que pudiera obedecer y cumplirla, podría vivir. Pero solo hay uno en toda la historia que lo ha hecho. Entonces, para evitar el legalismo, debo admitir mi incapacidad, debo pedir ayuda y después debo confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque ese pacto de obras, haz esto y vivirá, apunta a otro pacto. Y ese pacto se llama el pacto de la gracia. El pacto de la gracia es donde el superior asume las consecuencias por el incumplimiento del inferior y el inferior asume las bendiciones del superior. Y para mí un
una historia que nos ayuda a entender esto, es donde Abraham en Génesis 15 está hablando con Dios y Dios vio que Abraham creó y lo contó como justicia y luego, si Abraham va y corta animales, o sea, se corta un pacto porque se corta animales, porque eso es la maldición. Si uno no cumple el pacto, que queda cortado como estos animales. Entonces Dios, o sea, Abraham se duerma, es completamente pasivo, y Dios activamente va y camina por el medio de las partes de los animales cortados y dice, yo juro que yo voy a cumplir lo que te he prometido, Abraham, que yo voy a rescatarte y yo voy a proveerte un futuro y que yo voy a asumir las consecuencias de tu incumplimiento del pacto que tiene Dios con los hombres. Que tú no has hecho todo lo que deberías haber hecho, como dice en Romanos 3:23, todos han pecado y caen cortos o están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ese pacto, nota, es un pacto de gracia, ocurre en el Antiguo Testamento y apunta a otro pacto en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de ese pacto, donde Dios finalmente envía su representante porque nadie llegó. Y entonces Jesús llega y asume, o sea, vive y cumple los requisitos del pacto de obras que le deja poder entonces hacer el pacto de gracia para nosotros. Entonces Jesús toma la maldición por el incumplimiento nuestro y nosotros tomamos la bendición por el cumplimiento de Jesús. Eso se llama imputación, donde Dios piensa de nosotros que nosotros obedecimos de tal forma, pero está en base de la obediencia de Jesús, no en base de nuestra obediencia. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios piensa de la obediencia de Cristo como perteneciendo a nosotros y deberíamos estar plenamente alegres y contentos por este gran intercambio, esta imputación que se hace de la obediencia de Cristo a nosotros y de nuestra desobediencia a Cristo y que Cristo tomó la maldición por nosotros. Y entonces quiero que entiendan que alrededor del pacto de gracia está siempre el pacto de obras. El pacto de obras hace que Jesús puede hacer ese pacto de gracia con nosotros. Y los dos pactos están presentes siempre en la Biblia, desde el principio hasta el final. ¿Sí? Siempre es la obediencia de Cristo lo que Dios ve cuando mira a nosotros. Entonces, para evitar el legalismo, debo, primero, admitir mi incapacidad. Segundo, debo pedir ayuda de Cristo. Y tercero, confiar en ese pacto de gracia que ha hecho Cristo conmigo. Y después, cuarto, debo vivir coherente con la vida de Cristo. Nota que termina esto y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Y dice a nosotros también, ve y haz lo mismo. Ve y viven en amor hacia tus prójimos. Ve y vivan en misericordia. Y esto es una consecuencia del pacto de gracia, porque una de las bendiciones que tenemos es que Dios nos permite acceder al poder de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y si nosotros moramos, si permanecemos, si estamos conectados, nosotros podemos realmente hacer lo que dice en esta parábola.
del buen samaritano, que podamos hacer lo que hizo el samaritano. Y entonces nosotros tenemos que cambiar cómo vemos a la gente alrededor de nosotros, porque si son personas que han sido conectados con Cristo, unidos con Cristo, entonces son personas que son perdonados y Dios los ve perfectos. Dios los ve con la obediencia de Cristo y tenemos que parar de ver a otros en base de su incumplimiento de lo que nosotros pensamos que deberían hacer. Y también tenemos que actuar con ellos, como Dios quiere que nosotros actuemos en amor hacia esos prójimos. Me preocupa mucho cuando yo escucho cristianos aconsejando los unos a los otros. Por ejemplo, hey muchachos, deben ser santos como yo soy santo. Y por eso debemos obedecer. Y no tengo ningún problema con el ser santos como Dios es santo. Tenemos que hacer eso en Cristo. Pero tengo preocupaciones cuando nosotros vemos los unos a los otros en base de lo que nosotros pensamos que ellos deberían hacer o no hacer. Porque debemos mirarlos con los ojos de Cristo y también tenemos que ver a nosotros mismos con los ojos de Cristo. Eso se llama aplicar el evangelio a nosotros y también a otros. Y cuando vemos a otras personas, debemos ver hijos y hijas de Dios, amados profundamente por Dios y revestidos con la perfección y la obediencia de Cristo. Y entonces tenemos que apreciarlos de tal forma porque Dios nos aprecia de esa forma. Cristo fue el buen samaritano. Es el único que cumplió con esos dos mandamientos de amar al Señor y de amar a su prójimo. Él es el buen samaritano y vino a nosotros como nuestro prójimo. Y tenemos que actuar entonces como prójimos para otras personas. Entonces, para evitar el legalismo, tenemos que admitir nuestra incapacidad a Cristo. Tenemos que pedir ayuda de Cristo porque Él es el único que obedeció el pacto de obras. Y tenemos que confiar en Cristo porque nos ofrece un nuevo pacto, un pacto de gracia. Y después tenemos que vivir coherentes con la vida de Cristo, con la altura del carácter de Dios. Y tenemos que actuar de tal forma con otras personas. Con el peluquero. Si yo le hubiera dicho, qué bien, me alegro mucho. Qué bueno que tus acciones buenas van a hacer que llegaras al cielo. Ustedes deberían entonces decir, John, ¿qué estás pensando? Eres un irresponsable y negligente. Yo no lo dejé ahí. Yo le traté de explicar. Mira, Juan 3:7 dice que usted debe nacer de nuevo. Y Juan 3:16 dice que todos los que confían en el Señor Jesús no perecen, sino que llegan a la vida eterna. Y le dije, debes ir a la casa y leer Juan 3. Y él lo hizo. Yo tengo que ser un mejor prójimo. Yo tengo mucho más para hacer. Pero Jesús vino, y vino no porque teníamos capacidad, vino para vivir la capacidad para nosotros. Vino para después morir por consecuencia de nuestro incumplimiento y para darnos sus bendiciones. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y no negligentes porque la gente va por este mundo sumidos en el legalismo, muriendo en el legalismo, y nosotros tenemos que llorar por ellos porque ellos
no tienen alternativa y nosotros sí. Esa razón es porque Dios nos tiene aquí. Entonces, recuerden siempre que Dios en Jesucristo te ha dado el mejor regalo. Te ha dado el intercambio más impresionante, donde Jesús toma nuestro incumplimiento y nosotros tomamos el cumplimiento de Jesús y recibimos sus bendiciones. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por lo que ha hecho Jesús por nosotros, porque vino para decir que yo los amo tan profundamente a pesar de su incumplimiento, a pesar de lo que no han hecho, a pesar de que están sumidos en el legalismo y que Él vivió entre nosotros y hizo todo lo que Dios le pidió hacer. Vivió la vida de Dios entre nosotros, cumplió el pacto de obras y nosotros tenemos ahora un futuro impresionante, pero tenemos un presente también impresionante porque podemos vivir ese pacto de gracia alegrándonos que tenemos esa obediencia de Cristo que vos has pensado que nosotros lo tenemos y entonces nosotros podemos saber que estamos bien contigo porque vos nos ves revestidos con esa obediencia. Y entonces podemos esperar grandes bendiciones y una de esas bendiciones es ayudar que otra gente salga del legalismo y pedimos que podamos hacer esto con nuestras vidas porque Jesús fue el buen samaritano y nosotros queremos seguir en sus pasos, queremos ayudar a la gente y queremos hacerlos conocer a este Jesús que obedeció el pacto de obras y nos ofreció el pacto de gracia para que nosotros no simplemente tenemos un presente mejor, sino un futuro eterno mejor, esa vida eterna en ti y no la muerte eterna aparte de vos. En nombre de Jesús oremos, amén.